Les confieso un experimento que hice hace un tiempo. Luego de publicar un austero video que hicimos mostrando el proyecto del Área de Conservación Amazónica, proyecto que nos sigue demandando un gran esfuerzo humano y económico, me sentí un poco decepcionado por el poco interés que generó. Después de un mes tenía apenas 200 visitas. Entonces me propuse hacer un video a la medida, con un título mucho más atractivo para los buscadores de la verdad, y se llamaba Los centros energéticos y el nuevo orden mundial. A los 3 días, 5,000 visitas. No creció más porque en realidad no decía mucho. Pensaba realmente hacer una serie completa de 7 videos, pero me desalentó ver cómo todavía no se comprende lo básico y se pretende solo seguir consumiendo y engordando el ego espiritual. El patrón de consumo inconsciente lo hemos trasladado a lo espiritual y creemos que consumiendo espiritualidad vamos a crecer. Honestamente creo que es al revés. Es produciendo espiritualidad, es reduciendo el egoísmo, es abriéndonos a la generosidad de por lo menos reconocer a dónde viene la luz. Ya alguien dijo, es más difícil ver pasar un camello por el ojo de una aguja que ver a un rico entrar en el reino de los cielos. Más claro ni el agua, el ojo de la aguja es tu conciencia en el primer chakra. ¿Quién le pone el cascabel al gato? Muchas veces me pregunté, ¿qué sentido puede tener para el universo la experiencia de miles de millones de seres ahogándose en un mar de dolor e ignorancia? ¿Es esto necesario? ¿Tiene que ser y siempre así? Millones de seres en las calles sin trabajo digno, mendigando la existencia, totalmente esclavizados por el más cruel sistema en la historia de la humanidad, desperdiciado toda su vida laborando en condiciones inhumanas para procurar apenas el sustento, totalmente ajenos a cualquier otra realidad que no sea la supervivencia, muy lejos de llegar a comprobar que en su corazón está la fuente absoluta de la felicidad y que también son hogar de la divinidad. Si queremos desarrollar la conciencia, veo inevitable reflexionar sobre nuestra sociedad y sobre quienes fomentan, defienden y permiten esta realidad. 1. Miles de millones de seres que sufren innecesariamente dominados por una cultura tan cruel como primitiva. 2. El verdadero gobierno del mundo, el 0.6% de la población que dedica todo su esfuerzo en incrementar su patrimonio y perpetuar sus privilegios, utilizando todo tipo de medios, hasta criminales, como el soborno y los asesinatos para lograr sus objetivos, manteniendo a la gran mayoría en absoluta ignorancia y marginalidad, impidiendo su evolución para así poder seguir explotándolos. 3. Millones de seres de buena voluntad que buscan caminos hacia la conciencia, o a lo que ellos entienden por Dios. Más al final, por comodidad, pereza o falta de claridad, terminan siendo parte del juego de esta máquina de sufrimiento. 4. Unos cuantos miles de seres mediante despiertos que empiezan a comprender qué es la conciencia y empiezan a tratar de vivir según la antigua verdad de que todos somos uno y por lo tanto yo soy tú. Todo el daño que puedo hacer a otro, aunque por ignorancia me la hago a mí mismo. Es como si existiera un hechizo que impidiera ver qué está sucediendo realmente y cómo cada uno tiene el rol en este juego. Desde ingenuos gurús hasta personas supuestamente conscientes que viven ciegas, legalizando la normalidad del consumismo. Me parece demasiado ingenuo pensar que quienes gobiernan económicamente estén sanos mentalmente. ¿Qué tipo de conciencia pretendemos desarrollar ignorando nuestro grado de complicidad con un sistema que solo genera más ignorancia, violencia y sufrimiento, que ve todo en términos de explotación y a la madre tierra como recursos naturales y las personas como recursos humanos? ¿Cómo vas a llegar a la verdad sin pasar por el ojo de la aguja de tu propia conciencia?
¿Cómo llegar a la conciencia sin desmarcar el imperio de la crueldad y mirar a los ojos sin la vergüenza de justificar la oscuridad que tanto nos beneficia? Es cierto que la naturaleza material siempre traerá retos y situaciones difíciles que debemos de superar, pero hace años que ya tenemos la tecnología suficiente para que en este mundo nadie pase hambre, todos tengan salud y sobre todo algo prioritario para garantizar las dos anteriores, una excelente educación. Así, meditando en la pregunta oficial, ¿qué sentido puede tener el sufrimiento de millones? Se fueron desvaneciendo todas las justificaciones de mi mente para empezar a escuchar el susurro del corazón, con que cada latido repite el mensaje del universo. Existencia, conciencia, amor, no puede faltar ninguno para que la vida esté completa. Problemas, catástrofes y desafíos siempre habrá en esta tierra, pero el amor es la energía que puede equilibrar al mundo y cerrar el abismo de desigualdad creando por la mente enferma de quienes gobiernan. El amor no es solo pasivo. No podemos confundirnos entre ser pacifista y ser pasivo frente a tanta injusticia. Esto sería una grave falta de conciencia. Estamos ante una situación nunca antes vista. El sistema social más cruel jamás imaginado está por completar el cerco perfecto para que nadie pueda escapar de la esclavitud o la complicidad. No encuentro otro camino para liberarnos que el que ir haciendo conciencia sobre esta realidad y que cada vez haya más gente consciente de este hecho antes que sea demasiado tarde. La prioritaria búsqueda de libertad me llevó a entender que mientras tú no seas un poco más libre, yo tampoco lo seré. Encontré mi libertad en dedicar mi vida en este intento. Por eso me vuelco por completo en intentar transmitir cómo lograr los siguientes pasos para alcanzar ese estado al que llamamos amor y vivir buscando la verdadera felicidad y el bien común, que es lo que finalmente nos libera. Tu libertad es también la mía. El oro de los dioses. El oro fue considerado por casi todas las culturas en el mundo y desde los comienzos de la civilización como algo muy sagrado. No fue solo debido a su gran maleabilidad que permitía hacer con él finos y delicados objetos, sino gracias a una propiedad aún mucho más interesante, su incorruptibilidad. Esta virtud se expresa de muchas maneras, es decir, que no se corroe, no se degrada, no se destruye, no se oxida, no pierde su brillo. Si lo comparamos con otros metales tan hermosos como podrían ser el cobre o el bronce, el oro goza de un don divino que lo hace eterno. Esta característica asociada a la incorruptibilidad es la razón por la que muchos pueblos lo relacionaron con lo divino y por la que lo consiguieron como símbolo y atributo que distinguía a ciertos humanos relacionándolos con la divinidad. El portar ornamentos de oro hacía que cualquier ser humano fuera digno de admiración, pues en el origen estaba mucho más claro el simbolismo más allá del objeto. Es decir, usaban el oro quienes habían logrado las virtudes que se expresaba. Con el tiempo y poco a poco se fue olvidando lo que representa. El símbolo de la eterna incorruptibilidad pasó a convertirse en una mercancía de intercambio. Posteriormente, y totalmente desacralizado, lo empezaron a utilizar como moneda y el resto es historia. Más allá de hacer esta reflexión sobre el simbolismo del rey de los metales, está también la intención de mostrar una importantísima ley cíclica que hace que las cosas terminen convirtiéndose en lo opuesto. El caso del oro no es un caso único o aislado, sino el fiel testigo del cumplimiento de esta ley, que justamente se encarga de degradar, corromper y destruir. Esta ley es parte de los procesos normales de la naturaleza, por lo cual es muy necesario tenerla siempre en cuenta, siempre, sea para poder hacer las correcciones necesarias
o para anticiparnos a sus efectos cuando no queramos que su acción mecánica interfiera con el rumbo de nuestras decisiones o proyectos. Me imagino que muchos han observado cómo muchas cosas que empiezan bien se van transformando y terminan desastrosamente, expresando una energía totalmente contraria a su propósito original. Esto le puede pasar a filosofías, religiones, sociedades y hasta nuestras propias relaciones. Uno de los ejemplos más claros lo podemos observar en algunas religiones. Si bien la etimología nos remite a religar, volver a unir, sin embargo, hoy las vemos convertidas en sectas proselitistas, cuya principal finalidad es crecer y sostenerse a sí mismas, mientras dividen a los seres humanos. El otro gran ejemplo serían los matrimonios. Dos personas se juntan para compartir, ser felices y formar una familia. ¿Qué hace que el propósito original termine siendo expresado de forma contraria? Del maravilloso oro solo pudieron pervertir el uso temporal que ahora le damos y tratar de enterrar en siglos de ignorancia su magia incorruptible. Pasaron centurias hasta que el oro se estableció en la Edad Media como la medida de determinar la riqueza. El simbolismo del oro vuelve a emerger desde las profundidades y sale al rescate de unos cuantos seres que lograron comprender su misterioso lenguaje. Se creó un movimiento, una corriente, un oficio llamado alquimia, que más allá de lograr cosas menores como fabricar y descubrir algunos compuestos químicos, hablaban de un gran conocimiento que les permitía transformar el plomo en oro. Ciertamente usaban un doble lenguaje para hablar de la potencial transformación de la naturaleza humana, desde su ignorante condición inicial, plomo, hasta lograr su brillo y potencial, pero especialmente hablaban de la virtud de la incorruptible pureza. Las grandes verdades y enseñanzas de la época fueron transmitidas a través de símbolos y ocultadas dentro de complicados textos de alquimia. Durante este tiempo, lo más oscuro y siniestro de la humanidad se encarnó a través de la Santa Inquisición, para destruir a toda persona que profesara una fe distinta a la católica. En este contexto, muchos de los hombres y mujeres más sabios de esos tiempos eran condenados a la hoguera simplemente por no concordar o no poder someterse a la sistemática y dogmática oscuridad. A pesar de tanta crueldad y barbarie de los religiosos inquisidores, el brillo del oro siguió alumbrando a los verdaderos buscadores de todos los tiempos. En la actualidad, otra oscuridad semejante pero igualmente cruel domina el mundo. Al haber creado una economía basada en lo virtual, en la especulación y en el engaño, tienen pánico de que esto se pueda derrumbar de un momento a otro. Entonces, es nuevamente el oro lo único que ingenuamente se les ocurre acumular, causando una nueva fiebre del oro a escala mundial, destruyendo y contaminando todo el planeta. El precio del oro está por las nubes, pero no debido al resurgimiento de su valor como símbolo espiritual, sino por la crisis del capitalismo. El actual precio del oro hace que algunos humanos saquen lo peor de sí, desestimando el gravísimo daño ecológico que implica su extracción, además del profundo deterioro en el tejido social, fomentando la explotación infantil, el comercio sexual, el alcoholismo y todas las variables de corrupción y degradación humana. En este tiempo, la actividad aurífera reúne a la crema de la ignorancia humana. Por un lado existe una masa de trabajadores sin ninguna conciencia de lo que están haciendo y por otro está lo más selecto y elegante del crimen organizado. Los bancos suizos, quienes son los mayores compradores de oro, por lo menos en Perú, según datos de la OMC, Organización Mundial de Comercio. Actualmente, solo en Madre de Dios, una pequeña región de la selva peruana, hay más de 40.000 hectáreas que fueron destruidas totalmente.
Cada hectárea es como un campo de fútbol. Verdaderos desiertos en plena Amazonía y peor aún, contaminados con mercurio. Esta es una de las más criminales huellas dejadas por nuestra economía para las futuras generaciones. El instinto de supervivencia. Tal como lo mencionamos, en este altar se encuentra nuestro instinto de supervivencia, aquel mandado del universo que nos obliga a cuidar nuestra vida por sobre todas las cosas. Hay un mensaje ancestral en nuestras células que nos grita «sobrevive». Sin embargo, tal es la confusión a la que ha llegado el ser humano que ha perdido completamente el rumbo y va camino a la extinción, viviendo y comiendo de forma en la que lo hace. No hay que ser profeta para augurar un cercano fin. Y no necesitamos un final trágico y apocalíptico al estilo Hollywood. Solo la permanente degradación de las condiciones de vida crea una desmotivación existencial que hará que la gente ya no se reproduzca, como ya está sucediendo en el norte de Europa. La casi imperceptible gradualidad con la que hemos transformado las condiciones de vida aceptables para que un ser humano consciente hace que sea casi imposible tener un límite a este deterioro. La pérdida de la calidad de los alimentos, del agua, del aire, de la salud, de la información, de la educación, de la recreación, de las relaciones humanas, han sido imperceptible como contundente y devastadora en los últimos 50 años. Si alguien protestaba durante todo este tiempo, le decían que era un exagerado. Si protestaba más de lo que tenía por terrorista ecológico. Hemos perdido tanto terreno en nuestra capacidad de reivindicar y defender, como individuos y como sociedad, los derechos humanos fundamentales, que ya se pueden cometer las más grandes atrocidades contra los seres humanos y que éstas se cubran con absoluta impunidad. Este divorcio entre la espiritualidad y la materia nos ha salido carísimo en términos de conciencia. El sagrado instinto de supervivencia se convirtió en el más burdo egoísmo, y ahora alguna gente ya no solo sobrevive, sino que acumula millones de veces más de lo que necesita, distorsionando todas las relaciones entre los seres humanos. Por otro lado, y reflexionando en torno a las relaciones entre padres e hijos, algo que nos alegra y nos llena de esperanza es que el ser humano es solo un bebé de términos de evolución, y que hasta hace unos pocos cientos de años su interés por sobrevivir era mucho más fuerte que su interés por reproducirse. Segundo instinto. Esto explica que para muchos exponentes no muy desarrollados de la humanidad, si su prole no producía, podía considerarse una amenaza contra su supervivencia. El desarrollo de las emociones como el afecto o el cariño por los hijos es algo relativamente nuevo para algunos sectores de la humanidad. Tenemos que reconocer este primitivo origen para entender cómo gradualmente el respeto y el cariño por los hijos forma parte de nuestra evolución. Venimos hablando de una energía, conciencia, que viene de la tierra y desea continuar ascendiendo a través de nosotros, usándonos de vehículo para este cometido. Lo que más nos cuesta entender es todas las distorsiones que se generan en cada centro energético y que se expresan de tantas maneras. Estas son las que impiden el ascenso de la energía. La abuelita creatividad. La abuelita creatividad llamamos cariñosamente a una energía que se expresa en este altar luego de haber dejado atrás la avaricia y gran parte del egoísmo. Nuevamente se cumple la gran ley: primero dar, luego recibir. Hay que crear primero el vacío para que se llene con verdadera abundancia. Es necesario darnos cuenta qué estamos haciendo con nuestra energía. Más adelante, esa conciencia se expresará como creatividad y encontraremos una forma más adecuada de ganarnos el sustento. He sido testigo de muchos procesos en los que da forma natural, gracias a las medicinas o al desarrollo de la conciencia, gran cantidad de personas han descubierto nuestros talentos
y han podido abandonar actividades realmente perjudiciales para los hijos e hijas de esta tierra. La expansión de la conciencia es un proceso gradual en el cual necesitamos empezar a confiar en el universo para perder el miedo y pueda surgir y manifestarse nuestra creatividad. En la medida en que vayamos limpiando nuestros 3 primeros centros, toda la creatividad del universo y de la vida se puede expresar a través de nosotros llenando nuestra vida de abundancia. El desequilibrio de nuestra sociedad nos ha llenado de miedo y hemos perdido el verdadero sentido de la abundancia. Me alegro mucho cómo en Bután, considerado por Wikipedia como una de las economías más pequeñas y menos desarrolladas del mundo, se pudo dar la vuelta a una situación en un verdadero acto de magia, mediante la creatividad de un rey, cuando Jigme Sigley Wangchuk fue coronado rey de Bután en 1972 y le preguntaban sobre el Producto Bruto Interno de su país. Él respondía: a Bután no le importan las posesiones materiales de sus habitantes, sino lo felices que son. No nos importa medir el PBI, sino el FIB, la felicidad interior bruta de nuestro país. Qué hermosa muestra la creatividad, la de romper con el paradigma neoliberal para el cual la mayoría de nosotros siempre seremos pobres. Según el Credit Suisse Global Wealth Report del 2013, el 68% de la población mundial posee un escaso 3% de la riqueza total, contra un 0.7% que tiene más del 40% de la fortuna global. Qué gran sabiduría recordar que mi verdadera riqueza no son mis posesiones. Esto significa haber trascendido nuestra identidad con el primer chakra. Es un buen ejemplo para todos el dejar de medir nuestra abundancia en términos económicos y empezar como Bután a medir el índice de la felicidad bruta o nuestra felicidad nacional bruta. Por otro lado, no existe ninguna contradicción. Si nuestra creatividad se manifiesta como abundancia material, luego de cumplir 2 condiciones imprescindibles. La primera, tratar que nuestra actividad laboral no perjudique a la madre tierra y se manifieste con todo el respeto y veneración que merece toda forma de vida en el universo. Y la segunda, que seamos profundamente felices desarrollando nuestra actividad. Generalmente vivimos bastante confundidos e invirtiendo el orden. Primero buscamos la prosperidad material y luego buscamos la felicidad. No entendemos lo fundamental. La motivación está equivocada. Se puede buscar ambas, pero solo hacer dinero no puede ser el motor de nuestra felicidad. Me ha tocado conocer a algunas buenas personas que se perdieron en el camino, creyendo que el dinero podía sanar todas sus heridas emocionales, principalmente fruto de la baja autoestima. Creyeron, y algunos todavía creen, que el dinero podía darles todo el amor y el respeto que ellos mismos no se daban. Reconozco que es parte natural en el proceso del desarrollo de la conciencia que el ego sea medianamente satisfecho en términos materiales y emocionales, pero es muy peligroso no entender cuándo esta satisfacción se vuelve puro egoísmo. Muchas veces, como parte de esta confusión, el camino de buscar la felicidad material, ponemos el dinero por delante de todo, de las personas, de nuestras relaciones, del respeto por la naturaleza. No entendemos que la oportunidad de ser honestos y generosos cuando somos pobres es 1000 veces más valiosa que cuando somos ricos. Ser honestos y generosos es un periodo de escasez material, es una oportunidad irreemplazable en nuestro proceso. Es algo que fructificará como paz, sabiduría, conciencia y creatividad. Ser dadivoso cuando sobran los millones y sobre todo si estos fueron obtenidos de una forma no muy consciente, no lo considero una gran virtud, aunque nunca será tarde para recapacitar y reparar los errores que hemos cometido. Otro ejemplo digno de mencionar es el magnate Elon Musk, cofundador de Tesla Motors, PayPal, SpaceX, SolarCity
y muchas otras grandes compañías. En su genuina preocupación por el calentamiento global, pensó que una de las principales medidas para evitar el cambio climático debía ser cambiar el parque automotor de autos a petróleo y a gasolina por autos eléctricos. Al ver la proporción del desafío que implicaría reemplazar más de 1.000 millones de autos y que su empresa, por más que quisiera, estaría muy lejos de asumir este encargo, decidió liberar todas las patentes de su compañía y abrir la posibilidad para que otras empresas puedan encargarse de abastecer la producción de autos eléctricos y sacar provecho comercialmente siempre y cuando lo hagan de buena fe. Me parece una muestra de creatividad muy interesante. No es necesario que todos renunciemos a nuestros actuales trabajos y nos dediquemos todos a sembrar lechugas. Desde donde cada uno está, podemos con nuestro talento y habilidades desarrollar conciencia y transformar el mundo. Busca tu sustento en aquello que verdaderamente amas. No te dejes corromper por la idea de que cuando tenga suficiente dinero podré hacer lo que más quiero. La vida me mostró que si pones tu corazón en lo que haces, no hay manera que algo te falte. Lógicamente que al principio el camino puede que sea bastante duro y quizá la abundancia material tarde un poco en manifestarse, pero a tu felicidad interior bruta nadie le puede poner límites, solo hace falta liberarse de algo. La sombra del primer altar. Miedo. Llamamos la sombra de un altar a la energía oculta que no es esencia mala, sino que actúa más como una distorsión y como un desafío para mantener el curso mientras transitamos esa parte del camino. El miedo en su origen es algo bueno. Es la protección que nos alerta y que nos advierte que debemos prestar especial atención ante una situación determinada. Es una respuesta ancestral que salvó nuestras vidas de muchos peligros y que sigue advirtiéndonos de cualquier adversidad. El miedo ante una amenaza real, causada por agentes de la naturaleza, animales o atacantes humanos, crea una respuesta biológica a nivel de hormonas y neurotransmisores para poder actuar y estar a la altura del desafío. Si vamos por un camino en la jungla y nos encontramos con un tigre, nuestro cerebro reptiliano evalúa una milésima de segundo si debemos correr o luchar. La famosa respuesta de lucha o fuga. Sea la decisión que adoptemos, el miedo impulsará a las glándulas suprarrenales a liberar toda la cantidad de adrenalina necesaria para correr o para luchar como una fiera. Esta es la función correcta del miedo al enfrentarnos con algo real. ¿Qué pasa cuando nos hemos acostumbrado a experimentar miedo de algo irreal, algo que solo está en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en el pasado o en el futuro, pero nunca en el presente? Entonces, esta función de defensa se pervierte y se convierte en una actividad destructiva de nuestra mente, generando una situación de estrés permanente que nos debilita y nos enferma. El miedo fue descubierto desde tiempos muy antiguos como el principal instrumento de dominación y sometimiento entre los seres humanos. Ejerce una doble función. La primera es paralizante, hace que las personas se inhiban de realizar muchas acciones por miedo. Miedo a morir, a lastimarse, a sufrir. Sin embargo, oculta un lado mucho más activo que se expresa como un factor condicionante de nuestras acciones. Aprendemos a actuar impulsados por el miedo, que es a su vez una de las principales causas de la violencia. Ciertamente la violencia tiene sus propios canales y dinámicas para expresarse, pero una de las más importantes es a través del miedo. El miedo hace que ante una situación de amenaza imaginaria actuemos con violencia. Dice el refrán popular que la mejor defensa es el ataque. Esto ha sido parte del comportamiento humano desde hace miles de años y hasta la fecha. Por miedo a la escasez, a que algo nos falte, es que acumulamos sin medida. Por miedo a que alguien nos someta, es que elegimos someter a los demás y para eso necesitamos dinero y poder.
por miedo a que algo pueda pasar, nos llenamos de seguros, sin recordar que hace muchos años los dueños de la lógica dominante ya entendieron el gran papel que juega el miedo como herramienta de dominación. Estamos viviendo en una época en la que muchos gobiernos son verdaderos estados terroristas que eliminan impunemente a quienes se les oponen. Sin embargo, a pesar de lo trágico, esto no es ninguna novedad en la historia humana. Una de las experiencias más necesarias para todo ser humano es la emoción de ser adecuadamente aceptado por su grupo social, por su comunidad. Esto es uno de los pilares fundamentales de nuestra autoestima desde que somos muy pequeños y lo sigue siendo a lo largo de la vida. Pues esta relación a nuestra necesidad de comunicar y relacionarnos, instinto del tercer altar. Las religiones en su gran mayoría operan usando el mecanismo del miedo. Crean una corriente de opinión que es muy difícil de contrarrestar. Para quienes no resuena con sus dogmas, así vemos cómo en la historia del cristianismo, la Iglesia Católica, cobró un poder enorme basado en el miedo. El miedo a blasfemar y a condenarte al fuego eterno, a recibir una maldición como la excomunión, o directamente a morir en una hoguera como le sucedió a la madre de Descartes a los 74 años de edad. Este mismo miedo llevó a Galileo a retractarse y a decir que la tierra no se movía y que era el sol quien gira a su alrededor. Si bien ya no permite tanta violencia, el miedo al rechazo de la comunidad sigue siendo un factor importante. Incluso en la relación de nuestra salud física, para cualquier persona que nace en la cultura cristiana, dejar de creer que existe un lugar de condenación eterna en la que colocan, entre otros malhechores, a quienes no creen en sus santos dogmas, ya es un gran acto de coraje y amor propio y un triunfo apabullante sobre el imperio del miedo. La mayoría de las cosas buenas que están esperando por manifestarse en nuestra vida no lo hacen por causa del gran miedo que les bloquea y las aleja. Muchos de los cambios que podríamos hacer para nuestro bien no los hacemos solo por un miedo irracional e inconsciente del que muy pocas veces ni siquiera nos enteramos que existe. Gran parte de los patrones mentales que hemos desarrollado están también basados en el miedo. Podemos ser hasta buenas personas, atentas, amables y serviciales solo por el miedo que nos dé el rechazo de los demás, pero no nos quieran que no nos critiquen. El miedo crece con la oscuridad y la ignorancia. Solo la luz verdadera puede mostrarnos el camino hacia la región contraria. La confianza y la autoestima. La confianza se opone al miedo como la luz a la oscuridad. Ilumina el miedo y desaparecerá, y solo quedará la confianza. La confianza de que la esencia del universo es amor y que la luz siempre se impondrá sobre la oscuridad. Aunque a veces y temporalmente parece que la oscuridad y la ignorancia prevalecen, la sabiduría te revela que esto no puede sostenerse mucho tiempo. Tarde o temprano la luz y el orden vuelven a gobernar, vuelven a inspirar los corazones de todos los seres. La cárcel del miedo. Cuentan que hace mucho tiempo vivió en un país cercano un rey muy perverso. Vivía en un lujoso palacio con jardines llenos de esculturas, habitaciones con pinturas maestras y su sala principal tenía las paredes decoradas de arriba a abajo con piedras preciosas. Lamentablemente, toda esta riqueza la había obtenido explotando a su pueblo, arrendando las tierras del reino a los campesinos pobres y siendo un impecable recaudador de impuestos. Todos los domingos la gente acudía al mercado de la plaza para comprar o intercambiar productos, pero sobre todo para escuchar a un viejo sabio que vivía en el desierto. El profeta les hablaba de la belleza de la vida, del amor y de la justicia. Les enseñaba por qué ninguna persona que es exageradamente rica puede ser realmente sabia. Como en todo reino no faltan chismosos, llegaron a los oídos del rey estas palabras y se sintió muy ofendido.
Convocó a todos los sabios de su corte, quienes acudieron al consejo. El rey les preguntó: díganme ustedes, señores, ¿qué son los más sabios de este reino? Tenemos astrónomos, matemáticos, estadistas, médicos, ingenieros. ¿Quién hay más sabio que yo para reunir en una corte tantos talentos? ¿No creen que realmente soy yo el más sabio? Luego de resonar un rumor en la sala, uno tomó la palabra y se dirigió al rey. Su excelencia, divina majestad, entre los grandes, sabio entre los sabios. ¿A qué infeliz mortal se le puede ocurrir que existía un ser más sabio que usted? El rey cambió el gesto, implacable y ceñudo por una sonrisa sacarrona de autoadmiración. Gracias, primer ministro. No dudé ni un segundo de esa respuesta, pero necesitaba escucharla para comprobar la sabiduría de mis consejeros. Decreto que el próximo domingo sea arrestado el profeta bajo el cargo de ignorancia e insulto a un superior. Fue así que el profeta fue arrestado y confinado a una oscura y fría celda en lo alto de una torre. Que dicho sea, estaba abarrotada de gente inocente que intentó defender sus derechos. El hombre sabio con aspecto imperturbable meditaba sentado en el centro de la habitación hasta que fue interrumpido por un sonido. Alguien con certera puntería lanzó e introdujo por la pequeña ventana una lima de fierro. El sabio no lo pensó dos veces y empezó a limar los barrotes de la celda. Poco antes de amanecer había concluido su misión. Saltó por la ventana al pozo de agua que rodeaba la torre y se alejó rápidamente. El sabio escapó, cambió su apariencia, regresó al pueblo y se dedicó a lanzar limas por las ventanas de las celdas. Sin embargo, grande fue su sorpresa cuando a la mañana siguiente las ventanas seguían iguales. Nadie había usado las limas. Todos los barrotes seguían en su sitio, todos menos los de una celda. Se encogió de hombros como diciendo: hice lo que pude. Luego de un tiempo, conoció en el desierto a un hombre que le contó que había estado preso en la torre y que de pronto alguien le lanzó una lima por la ventana. Le dijo que su primera impresión fue de alegría, pero luego pensó: ¿no será que el rey se quiere deshacer de mí y me está tendiendo una trampa, y si me agarra escapando me mandará a cortar la cabeza? Rápidamente volví a pensar: ¿qué más da? De todas maneras, esto no es vida, así que mejor asumir el riesgo. El viejo profeta comprendió que la peor cárcel en la que uno puede caer es en la cárcel de su propio miedo. Sin embargo, no desistió de su labor de lanzar limas por las ventanas, siempre con la esperanza de que haya alguien dispuesto a liberarse del miedo. Agricultura. El otro gran tema igual de importante para el desarrollo de nuestra conciencia y que también es un gran indicador de hasta dónde nos damos cuenta, es el que tiene que ver con la alimentación. Para algunas religiones el tema de los alimentos es irrelevante, mientras que para otras van empaquetados en dogmas morales que no revelan su verdadera importancia, confundiendo más que ayudando a ver qué es lo que esencial es en todo esto. Debemos de partir de que todo es indiscutiblemente vibración y en tanto vibración también es información. Por eso parece un descuido bastante grave no tomar en cuenta la información vibracional que introducimos en nuestro cuerpo, especialmente las personas que pretenden estar en un proceso de desarrollo de conciencia. No es el propósito llenarlos de argumentos ecológicos, morales o éticos sobre los beneficios de abandonar la alimentación que incluye productos animales. Todos estos argumentos podrían ser discutidos y rebatidos ad infinitum. Yo lo veo simplemente desde el tema de la conciencia que se manifiesta como sensibilidad,
Al abrirse a la conciencia es imposible no abrirse al sufrimiento de todo aquello que vive y tiene que ser privado innecesariamente de la vida para satisfacer el paladar. De ninguna manera es nuestra intención ofender a quienes sostienen una alimentación omnívora. Solo queremos recordar la premisa en la que se basa el desarrollo de la conciencia. Se trata únicamente de presentar no argumentos, sino realidades. No creencias, sino verdades. Y que cada uno elija según lo que su conciencia le permita ver. Por otro lado, la gran diferencia entre consumir alimentos producidos con abonos naturales o los producidos con abonos químicos es que estos últimos solo aportan los elementos indispensables para desarrollar la estructura de las plantas y los frutos. Todos los vegetales, a través de los pelos absorbentes de la raíz, captan los minerales de la tierra en el tamaño perfecto para que los pueda asimilar el organismo humano. Muchos de los suplementos alimenticios son una estafa porque están en dimensiones no asimilables. Algunos no son solubles y otras vitaminas químicas son realmente dañinas. Una tierra que ha sido explotada durante décadas y a la que solo se le han puesto abonos químicos durante años está totalmente empobrecida en minerales. Ya los dio todos, por lo que las plantas cultivadas en ella tendrán escasas vitaminas y 0 minerales por gramo de producto, además de estar enriquecidas con muchos productos altamente tóxicos, algunos de ellos mortales, producidos por los países desarrollados que son de venta exclusiva en los países del tercer mundo. El mercado es un ente ciego guiado a una sociedad enferma. Si dejamos que el mercado decida qué se produce y qué se consume, la mayoría de las personas acabará gravemente enferma y subalimentada. Si los estados no asumen, por servir a otros intereses, su responsabilidad de educar e informar a la gente sobre estas verdades, debemos todos seguir haciendo un esfuerzo por difundir este conocimiento hasta que algún día la salud y la buena alimentación sea un clamor popular. La idea común de que los productos orgánicos son muy caros es parte de esta gran y maquiavélica desinformación. Si comparamos el precio de 1 kilo de zanahoria orgánica contra una cultivada con químicos, es probable que la última sea hasta un 30% más barata. Pero la realidad es que 1 kilo de zanahoria orgánica podría tener hasta 5 veces más nutrientes, por lo tanto, podría costar 5 veces más. Depende del concepto que tengamos de alimentación, si queremos nutrirnos o simplemente llenar los intestinos. Si trasladamos esta misma dualidad de lo integral y lo químico a la educación, encontramos que a un nivel mundial se ha implementado un sistema educativo que en forma análoga solo se preocupa de dar estructura a los sujetos, futuros consumidores, para que puedan crecer y desarrollarse como perfectas piezas de esta ciega maquinaria. El modelo educativo tecnográfico se ha impuesto en casi todo el mundo. Los niños reciben una educación técnica basada en un perverso modelo competitivo, no cooperativo, con la finalidad de crear seres funcionales bien estructurados, pero ignorantes y desnutridos de valores universales. Verdaderos océanos de belleza que la humanidad ha creado a través de las letras y las artes de los últimos 5.000 años. Desaparecen olvidados en los estantes de las viejas librerías. En la actualidad ya no se desperdicia. El tiempo en que los niños aprenden humanidades o cualquier otra materia que les pueda ampliar los horizontes y ayudar a entender que el ser humano vive en muchas dimensiones y que no solo debe ser medido en términos de posesiones, dinero y productividad. El proceso de enajenación empieza cada vez más temprano. La necesidad de dinero para lograr o mantener una buena posición obliga a las madres y padres a pasar más horas trabajando y a dejar a los niños frente a la televisión, al internet y a los videojuegos. Y esto después de pasar 7 u 8 horas en una institución especializada
en moldear piezas y lavar cerebros. Léase, escuela. En fin, aún es tiempo de volver a lo verdadero, lo orgánico, lo integral, lo holístico, sea la agricultura o la educación, y prestar atención al mundo que estamos construyendo. Como vemos, son muchos los detalles y elementos que tenemos que tomar en cuenta para poder honrar este altar correctamente y tener una respuesta adecuada ante cada situación, permitiendo que la energía consciente que pretende ascender no sea bloqueada por una mala respuesta. Gracias por llegar hasta el final del primer altar. Dale me gusta y suscríbete para más capítulos de este maravilloso audiolibro.